¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una clase muy especial de uno de los temas más importantes de la electrónica, el cual es transistores. Transistor es una palabra compuesta que quiere decir transresistor. Vamos a ver que el transistor tiene una variedad de aplicaciones y es el sucesor como semiconductor de componentes antiguos que eran las válvulas. Las válvulas tenían una válvula que se llamaba triodo, otra válvula que se llamaba pentodo, y particularmente el transistor es el componente semiconductor que impulsó la industria electrónica y que reemplaza a estas válvulas. En el caso de este curso vamos a ver los transistores tanto de pequeña señal, es decir, orientados hacia la amplificación, como los transistores de potencia orientados hacia las aplicaciones de alta potencia. Vamos a verlo al transistor tanto como amplificador como en las aplicaciones como llave semiconductora, como llave electrónica. Vamos a utilizar para esto el análisis de los circuitos en modelos de pequeña señal y vamos a utilizar lo que se denominan los parámetros híbridos para analizar la amplificación. Finalmente vamos a ver aplicaciones que tienen que ver con los conceptos de realimentación que van a dar origen a los circuitos de oscilación. Para efectuar todo esto vamos a contar con bastante material de estudio que vamos a poder utilizar junto con este curso. Vamos a tener un apunte que contiene todo el material que vamos a ver en este curso. Ese apunte es complementado con un apunte que se denomina realimentación y oscilación. Vamos a hacer un trabajo práctico, que es el trabajo práctico de la unidad 3 de transistores. Ese trabajo práctico va a estar complementado y lo vamos a utilizar junto con las curvas del transistor del tipo BC548. Vamos a hacer un trabajo práctico de simulación con el software Livewire y también vamos a armar esa misma utilización con una placa protoboard. Y finalmente vamos a tener un trabajo global que se denomina entrenamiento total de transistores y que tiene una enorme cantidad de ejercicios para que ustedes puedan practicar y orientarse en la eventualidad de un examen final. Bien, los invito a transitar este curso que nos va a llevar al conocimiento muy profundo sobre el transistor, su utilización y la introducción por primera vez a análisis de circuitos complejos. En primer lugar, vamos a ver cuál es el objetivo que tiene un transistor. Un transistor puede ser usado como un amplificador de tensión o bien como un amplificador de corriente. También va a poder ser usado como un amplificador de potencia. Esto de amplificar es un concepto que significa que se permite agrandar o amplificar alguna de estas variables, es decir, amplificar la variable tensión o amplificar la variable corriente o amplificar o agrandar la variable que es el producto de tensión por corriente, es decir, potencia.
La otra aplicación, que no es como amplificador, es como llave electrónica, que permite controlar circuitos de alta corriente basados en pequeñas señales, es decir, controlar grandes corrientes con pequeñas señales. Cómo funcione de un modo u otro va a estar asociado con el circuito con el que conectemos ese transistor. Es lo que llamamos la configuración circuital. Vamos a ver que existen diferentes tipos de transistores. La primera diferenciación la vamos a ver en lo que se denominan los tipos de transistores según la cantidad de junturas que tienen. Entonces vamos a ver que existe un transistor que se denomina unijuntura y otro transistor que se va a denominar bijuntura. El transistor unijuntura lo conocemos normalmente como el transistor de efecto de campo o transistor FET. Y en este caso tenemos una sola juntura de pastillas PN. Por la forma en que se construyen, se van a dividir los unijuntura en transistor FET o transistor MOSFET. El transistor FET se denomina Field Effect Transistor, que significa transistor de efecto de campo, y el MOSFET significa Metal Óxido Semiconductor Field Effect Transistor, o sea, transistor de efecto de campo basado en la estructura metal óxido semiconductor. El otro tipo de transistor es el bijuntura. Se lo llama BJT, así como el otro lo llamábamos UJT, a estos se denominan BJT, pues tienen dos junturas. En este caso vamos a tener tres pastillas. Estas tres pastillas van a generar dos junturas. Las tres pastillas podrán ser PNP o también tres pastillas NPN. PNP o NPN. El símbolo que vamos a tener de transistor va a depender si es un unijuntura o si es un bijuntura. Entonces vamos a tener todos estos símbolos de transistores que vamos a ver. Tenemos los bijuntura, los BJT y los transistores unijuntura u UJT. Vamos a ver un poco más esto de la simbología de transistores. Tenemos los transistores BJT y los transistores UJT. En los BJT tenemos los NPN y los PNP. Y en los UJT vamos a tener los FET, que podrán ser de canal N o de canal P, y los MOSFET, que podrán ser de canal N o de canal P, que no lo hemos especificado en esta diapositiva. Ya vamos a analizar qué significa cada uno de los detalles de esta simbología. El transistor bijuntura fue el Premio Nobel de Física del año 1956. Aquí lo tenemos a uno de los autores, a uno de los ganadores del Premio Nobel, que fue el norteamericano John Bardeen, que junto con Brattain, Walter Husser Brattain, y a el físico William Bradford Schottky, ahí los tenemos trabajando juntos, que trabajaban en los laboratorios Bell, desarrollaron el primer transistor, que es el que estamos viendo en esta figura. Estos tres físicos norteamericanos pertenecientes al laboratorio Bell obtuvieron, como dijimos, el Premio Nobel de Física en el año
1956 por uno de los desarrollos más importantes para la física mundial y que dio origen a la electrónica fundamentalmente de semiconductores. Vamos a ver el transistor bijuntura inicialmente. El transistor bijuntura se lo simboliza mediante 3 pines, 1, 2 y 3, con una línea central que une estos 3 pines. Generalmente se lo asocia a los transistores con la letra Q, por eso hemos puesto acá Q1. Este es el primer transistor que se construyó y significó el premio Nobel. Tiene 3 pines, como hemos dicho. Un pin, el que tiene una flecha, se denomina emisor. Esta flecha podrá ser orientada hacia el exterior del transistor, en cuyo caso lo vamos a denominar NPN. Cuando la flecha penetra hacia el interior del transistor, lo denominamos PNP. En este caso, como la flecha no penetra hacia el transistor, estamos viendo un transistor de tipo NPN. Entonces, el pin que está con una flecha se llama emisor. El emisor emite electrones y en el caso de ser un transistor PNP, lo que emite son huecos móviles. El pin central se denomina base. La base controla cuánto de esos portadores, que podrán ser, como dijimos, electrones o huecos, cuánto de esos electrones emitidos por el emisor van a llegar a la tercera patita, al tercer pin, que se denomina colector. Este es el colector. El colector recoge o recolecta esos portadores que manda el emisor y que fueron controlados por la base. Por eso decimos que básicamente una gran cantidad de los electrones que emite el emisor van hacia el colector y la base opera como un sistema de control de esa cantidad de portadores mandados por el emisor al colector. Vamos a modelizar el transistor. Vamos a ver el modelo del transistor. El transistor, al ser bijuntura, se puede representar como 2 diodos. Recordemos que cada diodo tiene una juntura. En este caso tenemos un transistor que tiene 2 junturas, por lo tanto lo podemos representar como 2 diodos. Acá tenemos un diodo en donde el emisor va a ser N. Recordemos que el cátodo de un diodo es N. Este es el cátodo y es N. Por lo tanto, podemos representar a un emisor N. La base va a ser el ánodo de ese diodo y va a ser P. Esto lo vamos a llamar el diodo base emisor. Vamos a tener otro diodo. El otro diodo también va a tener un cátodo N y lo vamos a llamar el colector, que va a ser la pastilla N. Y la base va a ser P. La base va a ser compartida y vamos a tener un diodo base colector. Es decir, que como podemos ver, tenemos un diodo emisor base y un diodo colector base. O un diodo base emisor y un diodo base colector. Por lo tanto, podemos ya hacer una medición a ver si estos 2 diodos están adecuadamente funcionando mediante un tester. Entonces, la base que es P la vamos a conectar a el positivo del tester, el cable rojo, y el emisor que es N lo vamos a conectar al cable negro del tester. Y entonces tendremos que medir el valor que se mide en una juntura.
Es decir, que si nosotros medimos la base del transistor y el emisor del transistor, tendremos que medir un diodo correctamente polarizado. Entonces vamos a ver este valor. Si hacemos lo mismo, en la juntura base-colector, conectamos el tester, el cable rojo positivo del diodo a la base y el cable negro al colector, que es N. Vamos a medir adecuadamente un diodo bien polarizado. Es decir, que si nosotros medimos que la juntura base-colector está con un valor 0.7 y la juntura base-emisor está con un valor similar, quiere decir que por lo menos este transistor está en adecuado funcionamiento. No es suficiente, es una buena medición, pero no nos dice absolutamente todo. También será conveniente, en la mayoría de los casos, medir entre emisor y colector, que no debe dar un cortocircuito y debe, por otra parte, dar un circuito de alta resistencia o un circuito abierto. Vamos a ver los encapsulados de los transistores. Los transistores obviamente tienen una pastilla muy chiquita, la juntura es una pastilla muy chiquita y esa pastilla está dentro de una cápsula. Esa cápsula es de un material llamado epoxi y ese epoxi tiene patitas. Eso es lo que llamamos el encapsulado de un transistor. Vamos a ver el primer encapsulado de un transistor, que es uno de los transistores más comunes que tenemos, y este encapsulado se denomina el encapsulado epoxi TO92. El TO92 tiene siempre la misma configuración de patitas o terminales. La patita que está hacia la izquierda se denomina colector. Siempre tenemos que tener una parte del encapsulado que es plana y la otra parte es curva del transistor. La parte plana la vamos a usar como referencia. De hecho, en la parte plana está el nombre del transistor. Entonces, la patita izquierda es el colector, la patita del medio es la base y la patita del extremo derecho es el emisor. Esto es muy importante porque cuando queremos hacer las mediciones tenemos que conocer cuáles son los terminales. Entonces, para el transistor de tipo TO92, de encapsulado TO92, tenemos esta distribución de terminales. También el encapsulado va a determinar la corriente máxima que uno podría esperar de ese transistor. En el caso del transistor con encapsulado TO92, la corriente máxima que nosotros esperamos va a ser de medio ampere o 0,5 ampere o 500 miliamperes. Ejemplo de estos transistores son el transistor BC548, el BC549, el 2A238, el 2A237. Estos transistores son parecidos, se dicen transistores equivalentes. Cuando son BC quiere decir que son transistores marca Philips y 2A es una marca Texas. Son distintos fabricantes del transistor, aunque no son los únicos fabricantes. Un encapsulado que tiene una corriente máxima de 1,5 amperes es el encapsulado TO126. Este encapsulado TO126 tiene dos transistores típicos. Vemos acá la configuración de terminales. Si lo vemos de frente, vemos que tenemos el emisor, el colector y la base, es decir, una configuración diferente a la que teníamos del encapsulado anterior. Recordemos que en el anterior
el extremo izquierdo del transistor era el colector, el medio era la base y el último era el emisor. En este caso tenemos una configuración emisor, colector, base. Vamos a notar que el colector, la patita, tiene una característica especial en el medio. Esto va a ser en otros encapsulados una característica común. Como decimos, da 1,5 amperes. Típicamente hay dos transistores muy conocidos, uno es NPN y el otro es PNP, que son los transistores BD139 y el BD140. Estos transistores muy conocidos, que tienen encapsulado TO126, nos dan una corriente de 1,5 amperes y son transistores de muy buena calidad. Uno es, como decimos, NPN y otro es PNP. Acá tenemos una fotografía de los transistores montados sobre disipadores, transistores BD139 y transistor BD140. Vemos que tenemos un montaje mediante un tornillo, que es el tornillo que va aplicado en esta perforación, en este orificio que tiene el propio encapsulado. De esta forma, con disipador podemos manejar potencias de hasta 12 vatios con estos transistores. Incrementando la corriente máxima a 3 amperes, tenemos uno de los transistores con encapsulado más conocido, que es el encapsulado TO220. Este encapsulado es muy común, muy usado, y vamos a ver cuáles son sus configuraciones de terminales. El extremo izquierdo es la base, el medio es el colector y el extremo derecho obviamente es el emisor. El colector también está en esta placa metálica trasera. Es decir, el colector no solo es una patilla, sino también está en esta placa metálica trasera, en esta chapa trasera que tiene también un orificio para poder ser usada con tornillería a un disipador. En este transistor el colector está conectado físicamente a la placa disipadora metálica. Los modelos comerciales típicos de este transistor, por ejemplo, es el TIP31 y el TIP32. Uno de ellos es NPN, el TIP31, y el TIP32 es PNP. Aquí vemos cómo es el montaje que se hace en un disipador. Se pone el transistor, este transistor se usa lo que se denomina un nipple, que va a permitir que el tornillo no tome contacto con la placa metálica. Se pone detrás una placa aislante de mica para que la placa metálica no tome contacto eléctrico con el disipador, pero sí tome contacto térmico. La placa de mica es un aislante eléctrico, pero es un conductor térmico, entonces el calor que se produce en el transistor pasa libremente hacia el disipador. Y tenemos un nipple complementario, justamente para poder aislar eléctricamente el tornillo de la placa metálica trasera y el disipador, y tenemos finalmente el tornillo. De esta forma se montan los transistores para que el disipador no tenga corriente eléctrica o tensión, no esté energizado, pero que sí se transmita todo el calor producido por el transistor hacia el disipador. Manejan potencias de 40 vatios. Yendo a más potencia, a más corriente, tenemos un transistor con encapsulado de 10 amperes, el TO218. Es muy parecido, lo único que es un poco más ancho que el TO220, tiene la misma configuración de terminales, es decir, base,
colector y emisor. También el colector está en la chapa trasera, y en forma comercial hay transistores típicos como el tip 140 y el tip 147, ¿sí? Tip 140, 41, 42, 43 hasta el tip 147. En este caso ya vamos a estar manejando potencias muy grandes, por ejemplo 125 vatios. Y si vamos a corrientes máximas de 15 amperes, tenemos el encapsulado metálico, que es el TO3. Este encapsulado es totalmente metálico, tiene dos terminales, y la parte metálica, que es el colector, es el tercer terminal, es decir, toda esta estructura metálica es el colector. Tiene, como vemos, dos orificios para montaje, tiene una patita más corta, que es la base, y una patita más larga, que es el emisor. Y el colector, como dijimos, es toda la carcasa metálica. Un transistor comercial típico con este encapsulado se llama 2N3055. El 2N3055 es un encapsulado, es un transistor con encapsulado TO3 típicamente usado especialmente en aplicaciones de baja frecuencia. Como dijimos, el colector está conectado a toda la carcasa metálica, ya que es donde se disipa todo el calor. Estamos hablando en este caso de potencia de 115 vatios. Hay muchos otros encapsulados, algunos de ellos, por ejemplo el SOT23, es un encapsulado para montaje superficial, es decir, no necesita perforaciones en la placa, sino que se monta directamente sobre la superficie. O el encapsulado SOT323, que también tiene montaje superficial. Estos encapsulados, por ejemplo el ZTX, está en placas bastante viejas, y también aparece un transistor que aún sigue apareciendo, que es el encapsulado TO18, que hay algunos transistores que todavía usan un encapsulado metálico, y es un transistor de muy buena calidad. Acá tenemos un conjunto de transistores 2N3054, 2N3055, que están, como vemos, montados sobre un disipador. Típicamente es una aplicación de amplificación. Bien, como vemos acá, en un disipador tenemos montado una cantidad de transistores TO3. Por lo general se montan 2 NPN y 2 PNP para tener más potencia. Acá tenemos transistores, como dijimos, de montaje superficial. Vemos que tienen 3 patitas y se lo monta directamente sobre la plaqueta del circuito impreso, ¿sí? Esta patita se monta y se produce la soldadura directamente sobre la plaqueta, tal como vemos en esta imagen. Acá tenemos el transistor y vemos que se produce la soldadura directamente sobre la placa. Vamos a hacer ahora una ronda de preguntas. Observemos este circuito y vamos a ver si reconocemos los transistores. ¿Está? ¿Qué corriente podemos esperar de estos circuitos, de este circuito, en base al encapsulado que tiene este transistor? Hay 2 transistores aquí. ¿Y cómo se denomina el encapsulado que tienen estos transistores? ¿Está? Sigamos. Observemos este otro circuito. ¿Qué corriente podemos esperar de este circuito? ¿Y cómo se llaman comercialmente estos transistores? Observemos que acá tenemos 4 transistores.
¿Qué corriente maneja cada uno de estos transistores? ¿Y cómo se llaman comercialmente? Veamos este amplificador. ¿Qué potencia se espera de un transistor con encapsulado TO220 como el que tenemos acá, acá, acá y acá? ¿Y cómo se llaman comercialmente este par de transistores típicamente, que uno es NPN y el otro es PNP? ¿Listo? ¿Cómo se llama típicamente este transistor con encapsulado TO3? ¿Y qué potencia manejan los TO3? Con estas preguntas vamos a pasar a la siguiente parte de este curso. Vamos a ver ahora características de los transistores. Las características de los transistores, por lo general, están en lo que se denominan las hojas de datos. Las hojas de datos, la palabra cuando la decimos en inglés, se llama datasheet. Dato, sheet es hoja. Entonces las hojas de datos van a tener las características de los transistores. Los datasheets los podemos encontrar fácilmente en internet poniendo directamente el nombre del transistor y vamos a encontrar los datasheets correspondientes. Vamos a poner en el buscador Google BC 548 datasheet. Nos sale este BC 548 datasheet catalog. Ahí nos está apareciendo. Bajamos un poco. Siempre va a aparecer varias marcas, fabricantes. Por ejemplo, ON Semiconductor, MCC, General Semiconductor, Disray, Fairchild, Kiel, Microelectronics. Son diferentes fabricantes que fabrican a este mismo componente, ¿no? El BC548. Vamos a bajar la hoja de datos en el link y allí tenemos en un archivo PDF la hoja de datos de características de el BC 546, 47, 48. Fijémonos que vienen opciones A, B y C. A, B y C está especificando A, que tiene un mayor control de calidad, y a medida que va aumentando la letra, vamos diciendo que tienen un menor control de calidad. Es decir, que no están asegurados esos parámetros. Aquí tenemos la hoja de datos y junto con la hoja de datos vamos a ver que vienen las curvas del transistor. Más adelante vamos a utilizar estas curvas del transistor. También está la configuración física del transistor. Algunas de estas curvas para nosotros van a resultar muy importantes. Otra de las características es que van a venir valores típicos de cada uno de los transistores y van a venir algunas características, por ejemplo la que podemos ver acá, en las cuales para algunas aplicaciones
tenemos valores, por ejemplo, tensión colector emisor de ruptura, el valor mínimo, pero también vamos a tener valores que vamos a denominar típico y valor máximo. Tenemos el valor entonces mínimo, el típico y el máximo. Y acá las unidades en las cuales está expresado ese valor. Por ello es que hablamos de características de los transistores. Vamos a ver entonces que existen transistores PNP y NPN. Habíamos dicho que a nivel simbología el NPN tiene la flecha que va hacia afuera. Yo suelo decir nenetra. Y la flecha hacia adentro que penetra identifica al transistor de tipo PNP. Entonces, si tenemos un transistor NPN, tendremos una pastilla N, que es el emisor en símbolo. La primera juntura, que es la unión base-emisor, es la primera juntura. Allí tendremos la base, que está especificada en la simbología como la base. La segunda juntura, que es la unión base-colector. Y acá tendremos la pastilla N, que es el colector. Entonces, emisor N, base P, colector N. Una pastilla N, una pastilla P y otra pastilla N. Por lo tanto, dos junturas. La juntura base emisor y la juntura base colector. Si tenemos un transistor de tipo PNP, vamos a tener un emisor P que penetra, una base N y un colector de tipo P. Entonces tendremos PNP, emisor P, base N, colector P. Y las junturas base emisor y la juntura base colector. Otra de las características típicas, aparte de ser NPN o PNP, es la característica de ganancia. El transistor es un dispositivo que tiene características fundamentales de ganancia de corriente. El transistor gana corriente, amplifica fundamentalmente corriente. Esto implica que la corriente del colector va a ser dependiente del valor de corriente de la base. A mayor corriente de base, mayor corriente de colector. Con una pequeña corriente de base se tendrá una corriente de colector mucho mayor. Podemos definir esta ganancia con un número tal que multiplicado por la corriente de base nos da la corriente de colector. Es decir, que la corriente de colector va a ser igual a la corriente de base multiplicada por un número. Ese número es adimensional y es la ganancia de corriente y la llamamos beta. Beta entonces es la ganancia de corriente del transistor para corriente continua. Entonces, la corriente que vamos a tener en el colector va a ser igual a la corriente de base multiplicada por el factor beta, que es la ganancia de corriente. Entonces, si tenemos una corriente de base pequeña, al multiplicarse por beta, vamos a tener una gran ganancia, una gran corriente de colector. Pequeña corriente de base multiplicado por beta da una gran corriente de colector,
que recordemos que es casi igual a la corriente de emisor. Por eso es que podemos que va del colector al emisor una gran corriente. Ahora vamos a ver que beta era la ganancia de corriente continua. Vamos a ver la ganancia de corriente alterna. Beta es la ganancia de corriente continua, pero como el transistor también se usa para amplificar señales alternas y en particular para amplificar, es que se da también la ganancia para corriente alterna. Entonces, la ganancia de corriente continua es beta y se transforma en la ganancia de corriente alterna que se llama HFE. Entonces, HFE es la ganancia de corriente alterna y es la que se puede medir con un tester en la posición de medición de transistores. Fijémonos, tenemos un tester digital. El tester digital trae un zócalo que permite poner un transistor en ese zócalo. Cuando colocamos un transistor en ese zócalo, hay que ver cuál es la configuración de terminales de ese transistor. Lo ponemos al tester en la posición que se llama HFE y nos va a permitir medir la ganancia de corriente de transistores NPN o transistores PNP. ¿Cómo aparece esa ganancia de corriente alterna HF en los datasheets? En internet se puede encontrar, como vimos, la hoja de datos. Por ejemplo, veamos la hoja de datos del BC548. Vemos acá los valores máximos. Aparece el valor máximo de tensión colector emisor, el valor máximo de la tensión colector base, el valor máximo de la tensión base emisor, la característica de máxima corriente continua y también la temperatura máxima o el rango de temperatura máximo que tenemos en la juntura. Pero también va a aparecer estas otras características. Aparece entonces DC Current Gain, o sea, ganancia de corriente de continua. Y entonces vemos el valor que podrá ir desde 110 hasta valores mucho más arriba. Dependerá si el valor mínimo, típico o máximo. Vemos que es adimensional. Acá está especificada para distintos transistores. Vemos que por ejemplo el A tiene una ganancia de 110, el B 200 y el C tiene una ganancia de 420. Y también tenemos esto es lo que llamamos beta, ganancia de corriente continua. Y aparece también HFE, que aparece como ganancia de corriente para pequeña señal, HFE. Y vemos que el HFE tiene valores un poco más altos. Y ya no diferenciamos entre diferentes transistores. Un HFE puede llegar hasta un valor de 900. Recordamos que las ganancias de corriente, ya sea de continua, beta o de alterna HFE, son adimensionales. Vamos a tratar un tema que es el de polarización de un transistor. Se denomina polarizar un transistor, aplicarle las tensiones correctas a sus terminales a fin que el transistor funcione adecuadamente. Como dijimos, según el tipo de conexión y los valores de polarización, el transistor se va a comportar de un modo determinado. ¿Cuáles son las condiciones de polarización? Existen tres condiciones de polarización, las cuales van a depender de la tensión base emisor,
que es la que hay entre la base y el emisor, y que la denominamos tensión o VBE, B de voltaje, B de base y E de emisor. Entonces la tensión base emisor es B base emisor. Recordemos que esta tensión es la tensión del diodo base emisor y que un diodo comienza a conducir cuando tenemos una tensión de 0,7 voltios, y también que la corriente que circule por el diodo base emisor va a depender justamente de la tensión que haya entre sus extremos, es decir, de la tensión base emisor. Entonces, la corriente de base va a depender de la tensión base emisor. Esta corriente base va a ser proporcional a la tensión base emisor. Cuanto más tensión base emisor tengamos, más corriente de base tenemos. Por supuesto que esa corriente no existirá hasta que no haya una tensión base emisor de 0,7 voltios. Por lo tanto, existen tres alternativas de polarización del diodo base emisor. La primera es que la tensión base emisor sea menor a 0,7 voltios. Entonces el diodo base emisor no conduce y la corriente de base es cero. La segunda condición es que sea igual a 0,7 y el diodo comienza a conducir y la corriente de base, como dijimos, es proporcional a la tensión base emisor. Y la tercera condición es que la tensión base emisor sea mayor que 0,7, el diodo conduce y la corriente de base es muy grande. Cuando la tensión base emisor es menor a 0,7 voltios, se llama estado de corte. Si la tensión base emisor es mayor a 0,7 voltios, se llama estado de saturación. Si es mayor o mucho mayor a 0,7, se llama estado de saturación. Y si es igual a 0,7 voltios, se llama estado activo. Bien, veamos qué pasa con la corriente colectora. Anteriormente vimos qué pasa con la corriente de base. Veamos ahora la corriente de colector. Dijimos que la corriente de colector es IB por HFE. También podría ser IB por beta, pero vamos a irnos acostumbrando a decirle a la ganancia de corriente HFE. El estado de corte, saturación o activo de la base se verá reflejado en la tensión y en la corriente del colector, y también en la llamada tensión colector emisor. La tensión colector emisor es BCE. Veamos la tensión colector emisor. La tensión colector emisor es la tensión que se puede medir entre el colector y el emisor. Es la BCE.
La BCE tiene una relación directa con la corriente de colector. Si el emisor está a masa, esta tensión colector-emisor será igual a la tensión de colector. Es decir, la BCE va a ser igual a la BC, porque en este caso el emisor está a masa. Después vamos a ver que podría no estar el emisor conectado directamente a masa, como en este caso. Esto nos va a dar lo que se llama el comportamiento como llave. Si un transistor toma solo los estados de corte y saturación, se puede asimilar al funcionamiento de una llave que puede estar abierta o cerrada. La llave abierta es cuando estamos en corte. Esto es una llave abierta. Acá tenemos el emisor puesto a masa y una resistencia de colector RC, y esta es nuestra salida entre el colector y masa. Si la llave está abierta, la tensión de colector, o sea la tensión que tenemos entre este punto y este, es igual a BCC. Tengamos cuidado, cuando una llave está abierta no es que la tensión es cero, la tensión es igual a BCC. ¿Por qué? Porque no existe ninguna caída de tensión en esta resistencia. Entonces, si no hay ninguna caída de tensión, la tensión que tenemos en este punto con respecto a masa es igual a la tensión BCC o tensión de alimentación. BC igual a BCC. La corriente que va a circular va a ser cero. No hay corriente porque la llave está abierta. Este es el modelo de transistor. Un transistor cuando está en corte es lo mismo que una llave abierta. Esto se va a producir cuando la tensión base-emisor sea menor de 0,7. Por lo tanto, la corriente de base va a ser 0 y el transistor está en corte. Es decir, si nosotros tenemos una tensión base-emisor menor a 0,7, no va a haber corriente de base, no va a haber corriente de colector, y la tensión de colector va a ser igual a la tensión de alimentación BCC. Cuando nosotros cerramos la llave, tenemos un transistor equivalente a una llave cerrada. Entonces, un transistor en corte es una llave abierta. Y un transistor que es una llave cerrada, ¿cómo será? Una llave cerrada es el transistor en saturación. Tenemos la llave abierta, la cerramos a nuestra llave y en ese caso la tensión del colector pasa a ser 0. ¿Por qué? Porque el colector a través de la llave se conecta con masa. Por lo tanto, masa impone su tensión y la tensión de la llave cerrada es 0. La tensión del colector igual a 0. En este caso sí, la corriente va a ser máxima, porque la llave va a estar cerrada y el circuito va a ser desde BCC pasando por RC a masa. ¿Cuánto va a valer esa corriente? La ley de Ohm, BCC
sobre RC. Esa va a ser la corriente cuando la llave está cerrada. En el caso de un transistor va a ser lo mismo. Esa resistencia va a ser la RC. Entonces, ¿cuándo se va a producir la saturación? Cuando la tensión base emisor sea mucho mayor a 0,7. Entonces la corriente de base va a ser máxima. El transistor va a estar en la posición que se denomina saturación, que al igual que una llave conduce una máxima corriente. Esa máxima corriente va a estar determinada por ¿quién? Por VCC sobre RC, es decir, por la tensión de alimentación dividido por la resistencia RC, que es lo que llamamos la resistencia de colector. La tensión del colector obviamente va a ser 0, igual que la llave cerrada, la tensión del colector va a ser 0. Es decir, que cuando estamos en saturación, la tensión colector-emisor, que es la misma que la tensión de colector, es igual a 0. Recordemos, en corte nosotros tenemos máxima tensión y en saturación tensión 0. Un transistor en saturación es una llave cerrada. Una aplicación que podemos ver para el comportamiento como llave es un circuito de activación de un relé. Ya habíamos visto en capítulos anteriores los relés. Entonces, conectamos un relé a el colector de un transistor y entonces vamos a aplicar un pulso que provoque una excitación de una pequeña corriente de base va a generar que el transistor se ponga en saturación, es decir, una llave cerrada, y exista una máxima corriente suficiente para excitar la bobina del relé y así activarlo. En este caso, la tensión en el colector, obviamente, como está en saturación, va a ser igual a 0. Esta es una aplicación automotriz, que es el control de inyectores automotrices con transistores. El inyector está representado por este inductor, que es la bobina solenoide, activación del inyector, y se le aplica una corriente, ¿no? Entonces acá, si bien tenemos dos transistores en la configuración que después vamos a ver, que se llama Darlington, le aplicamos una pequeña corriente y va a ser la responsable de activar este solenoide. Otra aplicación es en los equipos de rayos X. Tenemos unos transistores especiales que se denominan transistores IGBT, que trabajan como llaves. Entonces tenemos pequeñas corrientes de activación y que generan grandes corrientes de colector y también corrientes de emisor. Estos transistores también funcionan como llave. En un próximo encuentro vamos a ver las curvas del transistor. Bueno, finalmente vamos a hacer unas cuantas preguntas de evaluación para ver cómo nos fue en esta parte de la clase. Beta, ¿es la ganancia de continua o de alterna?
Un tester mide HFE o beta. ¿Cómo se especifican las datasheets a HFE? ¿Quién es la mayor corriente? ¿La de base o la de colector? ¿Cuál corriente será mayor? ¿La de base o la de emisor? ¿De qué depende la corriente de base? ¿Qué relación hay entre la corriente de colector y la tensión base-emisor? ¿Qué condición debe tener la tensión base-emisor para que exista la corriente de base? Al medir con un tester en posición de diodo, ¿cómo deben ser los valores de la juntura base emisor, base colector y colector emisor? Si la medición entre colector y emisor fuera un cortocircuito, es decir, marca 0 ohms, ¿este transistor está correcto o incorrecto? ¿De quién depende la tensión colector-emisor? Si la corriente de colector es 0, ¿el transistor está en corte o en saturación? Y si la corriente de colector es máxima, ¿está en corte o en saturación? Y si está en corte, ¿cuál es la tensión de colector a masa? Y si está en saturación, ¿cuál es la tensión de colector? Analicemos y respondamos todas estas